buenas noches Ricardo, bienvenido. Gracias. Empecé a grabar la clase, ya vamos a esperar unos segunditos que se vayan conectando. El resto de sus compañeros. ¿Había más en la clase anterior o no? ¿O más o menos era similar la cantidad de compañeros? De 30 buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ah, gracias. Van a estar llegando de a poco. Ya, ok. Bueno, de todas maneras, mencionar nuevamente que las clases, o sea, el hecho de que ustedes estén en clases sincrónicas tampoco es obligatorio, ¿cierto? Pero sí, siempre se les menciona que es importante que quienes puedan asistir, asistan, porque de ese modo ustedes pueden resolver dudas y eso les facilita hacerlo de manera directa, porque después verlo en la grabación no es lo mismo. Sin embargo, quienes por temas laborales o por temas personales no puedan asistir a clases y tengan dudas, es importante que ustedes me dejen por el portal, ¿cierto? Mensajes, me digan, Priscila, profesora Priscila, ¿cierto? Me quedó esta duda y yo me hago un tempito y se los respondo, porque esa es la idea, pues, entendiendo que es virtual y que las personas a veces surgen cosas y efectivamente no pueden asistir, no es porque no quieran, sino que porque hay eventualidades, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar con los que ya están, porque la primera clase es como una clase un poco introductoria, vamos a ver un poco cómo se da el tema de la página, los contenidos que vamos a pasar, voy a alcanzar a pasar un poco de información en relación a lo que vamos a ver en investigación social, ¿ya? Por tanto, vamos a comenzar, pero voy a pasar, o sea, primero me voy a presentar nuevamente porque nosotros ya no habíamos visto, no sé si con todos, en la bienvenida que se hizo con el jefe Carrera, ¿ya? No sé si alguien recuerda que yo estaba en esa reunión, pero Priscila Ortega, quien se presentó en aquel momento, era yo, ¿ya? En ese entonces estaba cumpliendo como funciones de coordinadora, ahora solo estoy abocada al tema de la docencia, ¿ya? Por tanto, quien está coordinando ahora es la profesora que les hizo anteriormente la clase de intervención, que es la profesora Bárbara Garín, ¿ya? Bueno, mi nombre es Priscila Ortega, soy trabajadora social de formación, tengo un magíster en Gerencia de Políticas Públicas en la USACH, también apoyo en tesis allá, y hago clases como del 2019 acá en la universidad. He pasado por distintas... em, eh, a ver, por decir, por ejemplo, tesis, he guiado tesis, he hecho taller de planificación, desarrollo regional y local, proyectos, y ahora me toca la misión de pasar investigación social, eh, que voy a explicar a continuación cómo lo vamos a desarrollar y entendiendo que esta es la segunda parte, ¿cierto? Ustedes ya tuvieron clase de las 7 hasta las 8:30, por tanto me imagino que el ánimo no es el mismo, entonces vamos a tratar de que las clases sean lo más dinámica posible y les voy a explicar dentro de lo que se puede, obviamente, porque también hay que pasar contenidos, pero es la carrera de trabajo social, por tanto lo vamos a hacer más aplicado, porque eso es lo que ustedes van a hacer cuando ustedes ya se estén desarrollando, ¿cierto?, como trabajadores sociales. Por tanto, la idea es obtener conocimiento y aplicarlo, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo como conceptos y aplicarlo. Vamos a ir trabajando, viendo videos, vamos a ir haciendo tutorías más adelante porque le voy a explicar cómo van a ser los contenidos y cuáles van a ser los trabajos que ustedes van a desarrollar. A mí me interesa trabajar en equipo. Yo sé que ustedes no se conocen, están recién, ¿cierto? Pero hay que aprender a trabajar en equipo porque somos trabajadores sociales y en la práctica cuando ustedes trabajen en esta área, ustedes van a tener que trabajar en red, entonces tienen que aprender a trabajar de esta forma, ¿ya? Entonces vamos a comenzar, voy a pasar la lista primero y luego voy a explicar los contenidos y cómo vamos a ir desarrollando la asignatura, ¿ya? Está Mirta, está Yanina Rojas, Aquí presente. está Marlene Davis.
a Marlene me acuerdo de ella, porque Sí, habló harto en la, habló harto en la bienvenida, ya. Espero que también esa participación sea en la asignatura, ¿cierto? La idea es que, oye, chiquillo, a mí de partida ustedes me interrumpen todo el rato, la idea es que esto sea conversado, hagámoslo lo más ameno posible, porque yo entiendo que es complejo estudiar de noche, entonces la idea es que no nos quedemos dormidos, pues ya es como que si algo que quizás la investigación social en general tiene como harta información, tratemos de hacerlo lo más didáctico y si ustedes participan, eso también nos sirve a todos y aprendemos todos juntos, porque esto es la reciprocidad, tanto como yo entrego conocimiento, ustedes me entregan a mí, y esto lo basamos desde la educación popular, que es horizontal, ¿ya? Está Camila González, está Josefina, Josefa Chinchilla, sí, también me acuerdo de la Josefa. Está Marcela, ¿cuál es tu apellido, Marcela? Está silenciada. Ahí sí. Marcela, ¿cuánto? Marcela Zúñiga, escucho súper mal. No Ahí, ponemos con el audio. ya, ahí sí. ¿Me escuchas mejor o tú tienes problemas? ¿El resto me escucha bien? Ahí sí. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Ya, a ver. ¿Se escucha bien? Ya, ahí sí, me voy a poner esto como aquí, ya. Está la Yanina Rojas, está, no sé si nombré a la Camila González. Aquí Janina Rojas. ¿Sí? Bárbara Garrido, Vanessa Villagra, Yaritza, Tranamil, está Ana Fuentes, está Valesca del Pilar, supongo, Ricardo Torres, Patricio Lincolao, está Leticia Sandoval, Catherine Gatica, Solange Quintanilla, no sé si será Quintanilla. Quintanilla. Sí, ya. Claudio Núñez, Pilar, no sé cuál es su apellido. Sí, acá está, Mella. Mella, ya. Violeta, ¿está Sí. por ahí o no? Sí. Violeta, ¿cuánto? Escobar. Escobar, ok. Está Victoria. Victoria Tobar, profe. Tobar, ya, ok. Tobar. Gracias. Está Maribel Urrutia, Natalie. Sí, aquí presente. Natalie, ¿cuál es su apellido? Ya, parece que tuvo un problema. Ya, Natalie, está Cari. Cari, ¿cuánto es? Karina. Karina Durán, ¿puede ser? Puede ser que se cayó. Está Olivia Rojas y Yamna González, ¿ya? Habiendo 23 alumnos, partimos con Acá Leticia Sandoval, profesora. Leticia. Profesora, en el chat siempre ponemos los nombres si gusta. Ah, bueno, mejor. Genial, pues. Así después yo, no sé si eso queda como guardado, pero yo le saco una foto y me es mejor. Así que si ustedes lo quieren hacer así, Presente, profe, tengo mala señal de internet. tranquila, Natalie. Sabemos que aparte acá estamos como de todo Chile, ¿no? Hay como de Sí. todos lados, ¿cierto? Según lo que recuerdo la vez anterior. Así que bueno, después pasando los datos como para poder ir a conocer. Oye, bueno, en licenciatura igual me tocó lo mismo, pues, también, literalmente de Arica a Punta Arenas, así que súper bien. ¿Usted es de acá de Santiago, profesora? Sí, yo sí. Sí. Sí, ¿hay alguien que es de Santiago acá o no? Me acuerdo que habían algunas alumnas que eran... Somos como 3, parece, o 4. Ah, ya, sí, es que Yo bueno, soy de en San realidad Miguel. son 5 PEC que se abrieron nuevos, entonces, así como recordarme de todos, fueron como varias, fueron bien seguidos, entonces me acuerdo de algunas que eran como las más conversadoras, pero no recuerdo Los a loros. todos, ¿ya? Sí, pero me acuerdo que habían hartas parvularias, o educadoras, mejor dicho,
habían terapeutas, puede ser o no, Psicopedagoga. psicopedagoga, eso eran, habían hartas, sí, sí me acuerdo. No sé si en este curso eran o no. Que Sí, acá hay Técnicos. Ya, técnicos psicopedagogas. ya, ok. ¿Hay alguien que sea trabajador social aquí, técnico en trabajo social o no? La Mirta. Patito también parece. El Pato también, Patricio Lincolao. Ah, el Patricio también. Claudia ¿Y Maya ustedes también, profesor. ejercen como trabajadores sociales? Sí, ¿Sí? trabajamos en el Hogar de Cristo. Somos compañeros con Patricia. Genial. Ah, ya, por eso entendías muy bien el tema del plan de intervención o la Ujú, intervención en sí misma, ¿cierto? ujú. Ya. Ok, súper. Entonces ahí, bueno, los chiquillos que están quizá un escalafón más arriba, porque ya están ejerciendo esa función, pueden ser un gran aporte dentro de la dinámica también del curso y el resto, obviamente, desde sus experiencias, eso también enriquece bastante el grupo de estudio. Entonces voy a compartir la presentación, ¿ya? Deme un momento. Ya, espérenme un cachito. Ya, entonces, acá está la planificación, que están las unidades. Esto está en la plataforma de todas maneras, ¿ya? Acá están las unidades, que es la unidad 1, que vamos a ver que es fundamento de la investigación social, ¿ya? En los fundamentos de la investigación social vamos a ver teorías sociológicas clásicas de la época contemporánea, de alguna manera a grandes rasgos. Esto lo van a aplicar fundamentalmente en el trabajo colaborativo que ustedes van a desarrollar, que son los OVA. Yo creo que ya lo hicieron, ¿cierto? Han hecho algunos OVA anteriormente, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Sí, profesora. Ya, ok. Sí, profesora. Entonces, cuando ustedes realizan los OVA, generalmente saben que tienen que realizar el proceso de seguimiento, de aprendizaje, ¿cierto? Que es un proceso de aprendizaje extra, porque como ustedes están estudiando de forma virtual, no es solo lo que ustedes realizan de manera sincrónica, sino que también asincrónica, ¿ya? Por tanto, cuando ustedes terminan de leer y ver los videos que están aplicados en este proceso de aprendizaje, también van a tener que desarrollar un foro que lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, luego de esto ustedes vamos a hablar sobre un poco sobre la introducción de la investigación social y los métodos científicos, que en la práctica tiene que ver más con la metodología cualitativa y cuantitativa, que lo vamos a ver así a muy a grandes rasgos, porque ustedes más adelante tienen investigación cualitativa y investigación cuantitativa. Lo que acá vamos a hacer es como un sondeo de lo que de alguna manera trata cada uno o cómo nosotros lo utilizamos dentro de la investigación, ¿ya? En la sección siguiente vamos a ver sobre la relación de los métodos y el objetivo de la investigación, el arte y el oficio de la investigación, ¿ya? Vamos a ver los debates en torno al uso de las metodologías científicas, debates de paradigma, fundamentos de la investigación cuantitativa y debate de la aplicación de métodos de investigación, ¿ya? En la unidad 2 vamos a ver los diseños de los instrumentos de investigación, ¿ya? Esto tiene que ver un poco más quizás con la parte teórica, que quizás puede ser un poco más dura en términos de concepto, pero como lo vamos a hacer más aplicado, porque a mí no me interesa que memoricen, lo que sí me interesa es que lo internalicen, que lo procesen y lo reflexionen para que ustedes sepan cómo aplicarlo, porque eso es lo que hace un trabajador social. En general, un trabajador social puede hacer investigación, pero generalmente eso lo hace un sociólogo, antropólogo, ellos se dedican más porque tienen más experiencia o su malla está más ligado a temas filosóficos y por eso es que vamos a verlo quizás en la parte introductoria, ya como para tener una base a priori. Sin embargo, nosotros nos dedicamos más a la praxis, que tiene que ver cómo aplicar los instrumentos, el contenido aprendido, ¿ya? Uno investiga, nosotros aplicamos.
vienen los diseños de instrumentos sociales que tienen que ver por qué es importante el marco teórico de la investigación. Esto es fundamental, tenerlo súper claro ahora. Luego ustedes lo van a trabajar en cada una de los tipos de metodología y una parte fundamental dentro de su tesis, ¿ya? ¿Cuál es la relación que tiene de alguna manera con los paradigmas en la investigación? La aplicación de paradigmas en la investigación, o sea, con la aplicación de paradigmas de investigación con la investigación, ¿ya? Esto lo vamos a ver como pinceladas, porque en realidad lo que me interesa es que quizás más que el paradigma en sí mismo, ustedes entiendan como la importancia que tiene el marco teórico, porque la segunda evaluación tiene que ver un poco como con el estado del arte, ¿ya? Que tiene que ver con el marco teórico, lógicamente, que es como cómo hago que autores que de alguna manera tienen pensamientos críticos distintos o similares, luchen y exponerlo, expresarlo, y de alguna manera poder desarrollar un estado del arte a través de un sistema bibliográfico que lo voy a explicar posteriormente. También vamos a hablar sobre la importancia de la discusión bibliográfica que tiene que ver con eso, que precisamente esto es su segunda evaluación, ¿ya? La definición de ideas, de qué se quiere investigar, porque en general yo creo que ese es el problema central de cuando desarrollamos un trabajo de investigación, ¿ya? Acá vamos a desarrollar un trabajo de investigación bastante acotado, pero luego ustedes van a tener que visualizar cuál va a ser su trabajo de investigación, que va a ser su tesis, ¿cierto? Por tanto, es importante como ir clarificando por qué debo investigar, qué quiero investigar, ya como ir resolviendo ciertas dudas y preguntas, qué es lo que desde la guata, de alguna manera siempre me ha hecho clic y he leído información, pero no tengo respuesta, ¿ya? Eso es lo importante de entender el por qué quiero investigar. Luego vamos a trabajar el tema de la entrevista y la encuesta, que son obviamente instrumentos que trabajo generalmente cuando utilizamos tipos de metodología. Cuando ustedes acá, que vamos a desarrollar un trabajo de investigación, ustedes si realizaran su tesis, por ejemplo, de manera cualitativa, lo más probable es que la técnica que van a utilizar para desarrollar su muestra vaya a ser una entrevista, que puede ser una entrevista. Hay distintos tipos de entrevistas, semiestructurada, una entrevista abierta, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a ver este instrumento que es esencial no solo en los procesos investigativos, sino que en el desarrollo también incluso en proyectos, u otros mecanismos que pueden ser incluso en el diario, en lo cotidiano, ¿ya? Y las encuestas, que también eso uno principalmente lo utiliza cuando implementa metodología cuantitativa, ¿ya? Por ejemplo, acá utilizo quizás escalas de Likert, otro tipo de de base a la hora de poder desarrollar ciertas técnicas para la investigación que yo voy a llevar a cabo. Luego de eso está ya la aproximación a la metodología cualitativa de investigación, que tiene que ver con el diseño general de la investigación, la definición de ideas de la investigación, los criterios, la parte como teórica, y también vamos a ver la formulación, la hipótesis, los objetivos, las variables, la selección de la muestra y la delimitación, que es sumamente importante el delimitar no solo la muestra, sino que también el problema de investigación. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Luego de eso vamos a hacer una revisión de preguntas, la hipótesis, la revisión de los objetivos, y posiblemente se puedan plantear algunos software, pero solo se van a mencionar, no los vamos a ver acá.
generalmente cuando uno utiliza software, lo utiliza no en pregrado, ¿ya? Lo utiliza en posgrado. Entonces, como quizás para que ustedes solo, si alguna vez les preguntan o conversa a alguien, ¿cierto? Como para que ustedes tengan un conocimiento más, o sea, que sepan en realidad que existen estos mecanismos para poder hacer análisis de datos, que no, obviamente no los vamos a profundizar acá porque estos pueden ser incluso ya más bien diplomados o cursos que están insertos dentro de un magíster, ¿ya? Y obviamente también que uno trabajaría en un doctorado. Esto es en sí los contenidos a grosso modo. Quizá hay algunos que vamos a profundizar más que en otros vamos a ver una pincelada, porque si ustedes se dan cuenta, es harta información y son 9 clases. Y hoy día ya con esto son 8. Entonces, la verdad es que pasar así como en profundidad cada uno de los puntos va a ser súper complejo. Entonces, yo voy a tratar de dar énfasis en los puntos que como trabajadores sociales nos van a ser mucho más esenciales, ¿cierto? Considerando que nosotros lo estamos preparando, si bien para entregarle información, teoría, conocimiento también, para que ustedes sepan cómo desenvolverse y desarrollarse una vez que ya lleguen más al tema de la praxis, donde ustedes ya se desarrollen en esta profesión, ¿ya? Lo primero va a ser un foro después del OVA. Eso vale 5% de su nota, ¿ya? Luego van a tener un ensayo. Ese ensayo lo van a tener que entregar el 18 del 6. O sea, en 17. 3 semanas, como 3 15 semanas días más o menos, ¿cierto? 15 días más. 15 días más, claro, en 15 días más, ¿ya? Yo el día jueves se lo voy a mandar al profesor Esteban, que está a cargo de virtualidad. Él lo va a subir y ustedes ya van a tener acceso a poder descargar la información, ver la rúbrica y comenzar con el tema del ensayo, ¿ya? Es importante que ustedes, antes de comenzar con el ensayo, ya está activo, y de hecho se los voy a mostrar, el OVA, porque el OVA no solo les va a servir para poder realizar el foro respondiendo a las preguntas, que las 2 preguntas que requiere el foro, sino que también les va a servir para poder tener mayor información respecto de cómo ustedes deben desarrollar el ensayo, y obviamente la rúbrica los va a terminar guiando en temas de puntaje y qué es lo que ustedes deben finalmente tener en consideración a la hora de desarrollar el trabajo. En la unidad 2, ustedes también van a tener un foro y van a tener un informe en relación al marco teórico que tiene que ver con la discusión bibliográfica, que puede ser también un estado de arte, ¿ya? Ese va a ser un trabajo que equivale al 28% y el foro equivale al 5%. Luego de eso, que es la última, el último trabajo, que quizás ahí, que va a ser, a ver, es un trabajo más bien largo, que posiblemente, sí, yo estoy, voy a ver cómo se da como la dinámica del curso, que posiblemente lo que pudiese hacer, como este trabajo es bastante largo y porque al final son como 3 clases por unidad, entonces como súper complejo. Entonces lo que estaba pensando, que a lo mejor pudiésemos empezar a trabajar en el diseño de la investigación final y eso dividirlo en 2 y poner una nota por el comienzo del examen, o sea, perdón, del trabajo, que yo definiría cuál es la mitad, y luego la siguiente mitad, la otra nota, porque no sé si ustedes van a alcanzar en este tiempo tan acotadito, en 3 semanas, de desarrollar un informe que la verdad es que les va a demandar tiempo, porque no es una mini tesis, obviamente, pero sí es un proceso de investigación donde ustedes tienen que buscar una problemática, donde lo que nosotros vamos a ver en las 2 primeras unidades, ustedes las van a tener que desarrollar en la tercera, ¿ya? Entonces,
posiblemente pudiese haber esa modificación que sería en beneficio obviamente de ustedes, porque nos abocaríamos directamente al trabajo de investigación final y no desarrollaríamos quizá esta discusión bibliográfica que, si bien es importante, no sé si los tiempos van a alcanzar, como para no ser, no se trata de ser no exigente, pero se trata de entender la realidad de cada uno, y que obviamente entendemos que hay familia y varios trabajos, ¿cierto? Están como recién entrando en la dinámica muchos de retomar los estudios. Entonces la idea es poder no hacer las cosas como apurados por cumplir, sino que a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, ¿ya? Y aprendamos todo en el proceso y lo vamos trabajando. De hecho, en el primera y en la segunda unidad vamos a trabajar en torno a ciertas dinámicas. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo contenido, vamos a ir viendo videos, y en las siguientes clases también vamos a ir haciendo dinámicas grupales, ¿ya? Donde yo voy a exponer ciertos puntos, ustedes van a tener que desarrollar cierta idea de manera breve, y cada grupo va a tener que quizás escoger una persona que lo desarrolle, y el grupo que desarrolle bien el punto explicado va a sumar décimas, ¿ya? Y esas décimas yo las sumo al trabajo final de la unidad, obviamente. Si usted se sacó un 7 en la unidad 2 y juntó 5 décimas, no se suma para la siguiente unidad. O sea, cada punto que se van sumando suman para la unidad en la que estamos desarrollando, ¿ya? Para que quede claro. Perdón, profesora, no entendí eso. Sí, mira, por ejemplo, a mí me gusta trabajar a través de dinámicas también, porque ¿para qué hacerlo? O sea, la idea es que el Zoom también nos permite hacer, por ejemplo, salas, cosas así donde podemos interactuar, pueden trabajar con sus compañeros, después podemos generar instancias de conversación y hablar y plantear los temas. Entonces, yo lo que hago es que cuando hago un trabajo, por ejemplo, en clases, ¿ya? Suma décimas, pero esas décimas, por ejemplo, si estamos en la cuarta clase, corresponde a la segunda unidad, ¿ya? Porque Perfecto. son 3 unidades, o sea, son 3 clases por unidad, porque son 9, ¿ya? Entonces, si usted sumó para la segunda unidad y tuvo, por ejemplo, en ese trabajo un 7, que es lo que yo espero, que haya muy buenas notas, efectivamente no los va a poder utilizar y no se van a traspasar para la unidad siguiente, sino que corresponden solo a esa unidad. Perfecto. ¿Ya? Entiendo. Ya, para que quede claro y después no digan, profe, yo sumé, pensé que lo podía sumar y sumé un punto, por ejemplo, no, ¿ya? O sea, si usted juntó 3 décimas para esa unidad, se le dan esas 3 décimas que yo las sumo. O sea, si tuvo un 6-7, yo le pongo el 7, ¿ya? Eso sería en cuanto como a la información de contenido y a lo que vamos a desarrollar. El día jueves se sube, bueno, jueves o viernes, porque yo se lo voy a mandar el jueves al profesor Esteban, pero obviamente que él puede que lo suba el jueves o el día viernes, ¿ya? Y el día lunes vamos a dedicar unos minutitos cortitos, como si alguien tiene dudas en relación a cómo desarrollar el ensayo o alguna duda en relación a eso, lo resolvemos y después avanzamos con la clase. ¿Les parece? Generalmente yo siempre, antes de ver un trabajo, o sea, antes de que haya un trabajo, yo siempre los leo con ustedes. Si surgen dudas, las resolvemos al tiro, de modo que cuando ustedes desarrollen los trabajos, no, o sea, lo hagan ya sabiendo, o sea, como ya con esas dudas resueltas, ¿ya? Por tanto, en la tercera unidad, lo que vamos a trabajar, yo creo que vamos a destinar una clase para ver como solo conceptos, y las otras clases vamos a destinarlas para hacer tutorías, ¿ya? Tutorías, ¿por qué? Porque el trabajo final ustedes van a tener que hacer una mini investigación, ¿ya? Por tanto, eso demanda tiempo, son varias dudas que van surgiendo, por tanto ahí vamos a destinar tiempos de 10 minutos, quizás lo vamos a ver, para poder resolver dudas y ayudarlos y orientarlos en el proceso, porque aquí la idea es que a todos les vaya bien, pero más allá de la nota, lo importante es que aprendan, ¿ya?
Así que, dicho eso, no sé si alguien tiene alguna duda más en relación a lo que acabo de comentar. Sí, profesora, Dígame. yo acá, Valesca, es que dijo recién que el lunes nos vamos a juntar, vamos a hacer el lunes o martes. Ay, perdón, chiquillo, es que estoy pegada, tengo práctica los lunes, ya, estoy mal. Sí, es que el día martes, perdón, sí, Ah, ya, son los Es 10 que, minutos como antes dije, de comenzar la sí, clase, es ya. que como dije, tutorías y yo los lunes hago tutorías con práctica, veo la práctica profesional, entonces estoy como perdida un poco en el espacio. Día martes, con ustedes son los días martes, 1/4 para las 9 de la noche. ¿Ya? Ahí resolví dudas. ¿Queda alguna duda más? Muchas gracias, Valesca, por ese alcance, porque si no se hubiese generado una confusión después. Profesora, ¿nos Dígame. puede mostrar lo que tiene en pantalla más arriba para ¿Sí? poder terminar de anotar, por favor? ¿Eso? Sí, gracias. Ya. Si quiere le puede sacar una fotito. Profe, Dígame. Se lo voy a explicar. el Dígame. último Yo lo trabajo saco. es grupal o no? Todos son grupales, Ah, súper. ¿ya? O sea, de hecho, para ¿Personas mí... pueden ser los grupos? Profesora, disculpe. ¿Cuántas personas pueden conformar un grupo? Mira, yo creo que en el ensayo, para que trabajen, yo creo que en el ensayo van a ser de 2, ¿ya? Porque de 3 en el ensayo dudo que el tercero no va a trabajar mucho, ¿ya? Pero en los trabajos, por ejemplo, en el 2 y en el 3, 5, ¿ya? Porque sobre todo en la parte 3, un trabajo que no es menor, ¿ya? Y no sé si todos tienen súper Tenemos internalizado. grupos conformados, pero no ¿Sí? sabemos si lo vamos a seguir todavía. Ya, bueno, pero la ¿Tiene idea que ser de 5 o puede ser menos de 5? o sea, la idea es que no sean menos de 3, entre 3 y 5, los dejamos así, ¿ya? Sí, profe, porque ¿Sí? acá en mi grupo somos de 3 ¿Sí? No hay y problema. trabajamos súper bien las 3. Chiquillas, ustedes pidan. Ah, no, pero la verdad es que no hay problema, o sea, no nos vamos a enrollar por eso, ¿ya? Entre 3 a 5, cero problema. Lo importante es que si ya están trabajando y hay grupos de 3 que funcionan súper bien, ¿para qué meter un cuarto y un quinto? Po? ¿Ya? A veces, pero tampoco nunca hay que cerrarse a trabajar con otros Profesora, compañeros, ¿ya? Dígame. es que en nuestro caso yo trabajo solamente con otra compañera. Ya, no, pero la idea es que no hayan grupos menos de 3. O sea, Leti tendrías que incluir a un tercero. Ahora, en el caso de que efectivamente los otros grupos se hayan compuesto y no haya quedado nadie, tú me avisas y si no hay nadie guachito por ahí, podrían hacerlo de 2, ¿ya? Pero si va a haber 2 grupos de 2, no. Porque lo importante, y vuelvo a recalcar, que lo primero que dije, ustedes están haciendo un trabajo social, tienen que trabajar en equipo, ¿ya? Y eso son cosas que se aprenden ahora, se aprenden estudiando, porque después ustedes las van a tener que ya tener sumamente internalizadas. Así que en el caso de que, de que los otros grupos se hayan conformado y quedaron justo tú, Leti, y tu compañera, no hay problema, ¿ya? Ahí me avisan, ¿ya? Cuando lleguemos a la unidad 2 y se haga la composición de los grupos, cada uno de ustedes me va a mandar un correo y me va a decir con quiénes van a ser sus grupos, ¿ya? Para yo tenerlo como claro y ordenado. Ya, entonces, ¿puedo sacar esto? ¿Sí? Para poder ir a la página. A ver. Ay, chuta. Ya. ¿Se ve la página o no? No, se ve el inicio de Zoom. El Sí, inicio de Zoom. Ya, a ver, espérenme. A ver si lo saco y lo ingreso de nuevo. perdón, me va a apagar el volumen. ¿Ahí sí?
¿Ahora se Ahora ve? sí, profesor. ¿Sí? Ahí Ya, se ve, sí. Sí, ya, ahora genial. sí. Ya, espero que no me haya botado. Ah, ya, bacán. Ya. Ya, entonces acá está, ¿cierto? Investigación social, sección 3 son ustedes. Acá está todo, como la información, ¿cierto? En relación al contenido que emana esta página. Acá está la unidad 1, que son los fundamentos de la investigación. Acá está el resultado de aprendizaje y las actividades, ¿ya? Acá ya está el OVA 1, que es la Escuela de Sociología y su influencia en la investigación de índole social, ¿ya? Entonces acá nosotros empezamos a ver el desafío, vinculación, etcétera. Todo esto les va a servir para poder desarrollar su ensayo. Mis 7 videos hoy día de ahí. ¿Sí? En la mañana. Son varios, hay varios videos y algunos... Como 10 que Sí, y alcancé a ver 7. sí, son antiguos, pero son bien buenos. Sí. ¿Ya? Como que te dejan súper, como que explican bastante en Desde la detalle. historia a la actualidad. Sí, eso, como la línea del tiempo, como que nos Sí. acercan un poco a entender este concepto de la escuela sociológica y sus influencias, ¿ya? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ver. Obviamente yo no estoy desarrollando LOA, porque esto se amplía bastante, ¿cierto? Pero acá es donde ustedes deben comenzar. Y cuando se abra el foro, va a estar indicado acá, ¿cierto? Foro de reflexión, Sí. que estas son, de hecho, las preguntas, que la fecha límite, no sé si ustedes lo pueden ver ya. 22 de junio, dice ahí. Sí, tú Marlene, ¿te metiste al foro? Porque Esa es una pregunta, si los videos trataban mucho de la sociología. sí, ¿tú pudiste ingresar si estaba el foro abierto en tu... Yo entré, profesora, y no dicen las preguntas todavía. ¿No? Ah, ya, sí, lo que pasa es que... A mí me salió igual que ahí, pero no como para responder. Ah, ya, sí, lo que pasa es que todavía esto no se abre. O sea, yo puedo verlo porque como que a los profes, cuando tú te metes a tu propio acceso, obviamente vemos cosas que los alumnos no pueden ver porque ya se cargaron, ¿cierto? Pero el foro debería estar cargado... Yo lo vi tal cual como dice usted, se ven las ¿Ah, sí? preguntas. ¿Se ven? Pero, Sí, pero se todavía veía no la se pregunta, puede... pero eso, no Claro, está activo. pero de todas maneras, a ver, el foro creo que estaría activo la próxima semana y tienen hasta el 22 de junio. De todas maneras, la otra semana, el martes, se lo confirmo, porque creo que de hecho ese mismo día se activa, ¿ya? Ustedes van a tener, creo que es una semana que habilité para poder responder, ¿ya? El tema del foro, es importante poder participar, no se pierdan ese 5% que no deja de ser. Uno a veces lo mira así como diríamos lo buen chileno a huevo y dice, total es un 5%, pero la verdad es que chiquillo al final, Suma. ¿a quién le interesa realmente las notas? Sí, suma, ¿ya? Así que, profesora, dígame. Yo estoy revisándolo en estos momentos y no me aparecen las preguntas. Ya. No deberían aparecer. O sea, no deberían aparecer porque se supone que esto lo van a habilitar. De todas maneras, lo van a habilitar y cuando ustedes, cuando esto ya esté habilitado, a ustedes les va a aparecer y ustedes van a poder escribir, van a poder ir respondiéndola y sus compañeros van a poder ir respondiendo las mismas observaciones que ustedes hicieron, siempre con altura de mira, obviamente, nunca queriendo joderse al otro compañero, pero sí pudiendo aclarar si es que en el caso que hubiese algo erróneo, eso también es, de alguna manera favorece el proceso de aprendizaje del curso, ¿ya? Así que eso es importante. Los videos les va a servir bastante. Yo creo que con eso incluso van a poder responder re bien estas dos preguntas, que de hecho las estoy spoileando porque al parecer todavía no están y yo ya las mostré, ¿ya? Así que tómenlo como un regalo. Y ahí, bueno, obviamente está la segunda unidad y
obviamente la tercera unidad que consta de lo mismo. O sea, al menos en este ramo, ustedes van a tener OVA, van a hacer foro y van a hacer trabajo. Esas son. Y las décimas que yo voy a ir dando en la medida que vamos trabajando. ¿Ya? Eso, ¿hay alguna consulta en relación a la página o ustedes ya la manejan? Porque ya han tenido otros ramos, por lo tanto no deberían tener mayores dificultades. Me imagino al principio quizás tuvieron más problemas de la adaptación a este sistema virtual, pero ahora ya debería estar mucho más aprendido, internalizado, ¿cierto? Profesora, es que justo me una de parece una de las dificultades que hemos tenido ¿Sí? siempre hasta ahora es que los trabajos no aparecen en la fecha que deberían aparecer. Así que lo que hemos hecho es conversar con los profesores y a medida que los van entregando se lo envían conjuntamente a la delegada de curso y así ella nos lo hace llegar porque hay trabajos que se han demorado varios días más desde que deberían estar abiertos. Sí, mira, yo igual, para que eso no pase, en mi calendar puse como todas las fechas de inicio donde yo voy a recordarle al profesor Esteban y a la profesora Bárbara que suban los trabajos, ¿ya? Porque de hecho, bueno, ustedes recuerdan que yo fui coordinadora, ¿cierto? Y está totalmente prohibido que los profesores le envíen al delegado la información vía correo, al menos que la autorice el jefe de carrera, ¿ya? Ahora, en el caso de que... ¿Quién me dijo recién? ¿Quién me dijo lo de los retrasos? Yo, Leticia Sandoval. Leti, ya, mira. Porque puede suceder, ¿cierto? O sea, yo puedo avisar, el profesor Esteban tiene el calendario, obviamente que imagínate, el calendario de todos los ramos, entonces, pero yo sé que él revisa a diario. Obviamente que a veces pueden haber dificultades, sí, al comienzo hubieron dificultades y eso se ha tratado de mejorar y buscar mecanismos para que eso no suceda en estas siguientes ya asignaturas. Sin embargo, si volviera a suceder, Leti, ¿tú eres la delegada del curso? No, es Marlene. Es Marlene. Ah, la Marlene, ya. Ya, con razón, era obvio que iba a ser la delegada, pues, ya. Entonces, bueno, ahí la Marlene me puede avisar a mí. Marlene, mándame un correo, te puedo dejar mi número de celular, por último, o me mandas un correo. Y si pasara, ustedes me avisan así como con premura en el momento, ¿cierto? Y yo trato de solucionarlo, hablar con el jefe de carrera para poder hacerles llegar la información si él me la autoriza. Yo no tengo ningún problema, ¿ya? Solo que hay que ceñirse también a los protocolos institucionales para que, de alguna manera, porque es parte de la exigencia que también nos piden a los profesores, no es querer ser malo, sino que hay que buscar soluciones. Yo busco las soluciones, no nos vamos a entrampar, si hay algún problema, lo tratamos de solucionar, ¿ya? ¿Algún otro problema con esto de la página? ¿Alguien todavía tiene problemas como para poder buscar la información, algo así, no? Ya. Entonces, vamos a salir de la página y vamos ya a comenzar con la clase de hoy, que vamos a dedicar al final como media hora porque no creo que alcancemos a ver mucho. Ya, entonces, esta es la clase número 1 que tiene que ver un poco con la introducción del trabajo social. Y yo puse unas preguntas, no sé si se alcanzan a apreciar, la verdad. ¿Las ven? Sí, se ve. ¿Sí? Ya. Es que no sé cómo... A ver, ahí sí. Ya. Dice, ¿qué es la investigación social? ¿Cuál es el aporte el aporte, ¿cierto?, de la investigación social en el trabajo social? ¿Y qué necesitamos saber para comenzar una investigación? Quizás la pregunta 1 y 2 la vamos a ir resolviendo en el camino, porque para saber cuál es el aporte tenemos que tener un poco de introducción de qué trata quizás la investigación social para saber cómo podemos, cuál va a ser el aporte en el trabajo social, ¿cierto?
en la intervención del trabajador social, y qué necesitamos saber. O sea, en el proceso también vamos a ir viendo conceptos que nos van a permitir conocer más de este proceso, ¿cierto?, de investigación y cómo lo vamos a llevar a cabo. Sin embargo, esta pregunta sí la pudiésemos responder, po. ¿Qué es la investigación social? ¿Quién me pudiese decir qué es la investigación social? ¿O qué cree que es la investigación social? Profesora, Dígame. en base a lo que usted pregunta, yo lo podría hacer una vinculación claramente con el tema de la sociología, porque estudia la sociedad, las conductas, los grupos y esas cosas. Entonces, la investigación social estudia cómo en realidad la sociedad de forma macro y micro. No sé si estoy... Súper bien, pues, Claudia. ¿Cuál es tu profesión? Soy técnico en paro y técnico en trabajo social. Ah, bacán, ya, genial. Sí, pues tiene que ver mucho con, o sea, tiene que ver con lo que dices en realidad. ¿Ya? Lo que yo pude descifrar dígame. con epistemología, con ¿Ya? el ramo anterior, ¿Sí? es que es un método. La ¿Ya? investigación es un método. Es un método para... A ver, ¿cómo es? Me perdí un poco. Como, sí, la investigación es un método para poder... no sé mucho cómo decirlo, pero como poder identificar sociedades o algo así, o de conocer el tipo de relaciones de las sociedades. Sí, más bien quizás tiene que ver con la relación en su conjunto, ¿cierto? Como quizá hechos sociales. ¿Qué más pudiese ser? Visibilizar la sociedad. ¿Cómo? Visibilizar la sociedad. Visibilizar, claro, la sociedad, quizás como, pero la sociedad, sí puede ser, pero ¿qué quisieras visibilizar de la sociedad? ¿Las conductas puede ser? Las conductas, ¿qué más? ¿Qué más vemos los trabajadores sociales cuando, por ejemplo... La realidad social. La La realidad. realidad social. La realidad si lo llevamos a lo macro, si lo llevamos a lo Sí. micro. Los comportamientos sociales. Los comportamientos, que eso también tiene que ver con macro, con micro. Las problemáticas también. Las problemáticas también tienen que ver con macro, porque obviamente las problemáticas y las necesidades son múltiples. ¿Qué más pudiese? La introducción de un individuo a la sociedad. Sí. ¿Y cómo nosotros, aparte de la investigación social, qué técnicas quizás como trabajadores sociales nosotros utilizamos para poder conocer este tipo de realidades distintas, de culturas, de problemáticas? ¿Qué utilizamos nosotros los trabajadores sociales? Hacemos actividades interactivas en la sociedad o el grupo donde vivimos. Antes de la actividad. ¿Métodos? ¿Diagnosticar? ¿Quién dijo eso? ¿Diagnosticar? Claudia. Claudia. Muy bien, Claudia. Una investigación básica. ¿Sí? Más que una investigación básica, tiene que ver con lo que dice Claudia Núñez. Ya. Tiene que ver con el diagnóstico. El ¿ya? diagnóstico, ¿sí? Claro, sí, porque para aplicar una... o sea, la investigación social viene más ligado quizás desde lo filosófico, viene ligado como a otras técnicas que también tienen que ver con la intervención, pero cuando yo hago intervención, llevándolo al plano del trabajador social, estamos como ligando, ¿cierto? Cuando yo veo ciertas necesidades y veo un comportamiento distinto, veo problemáticas, también veo la cultura territorial, ¿cierto? Porque obviamente cada territorio tiene una cultura distinta. Por ende, para yo poder rescatar esa información, yo lo primero que hago es diagnosticar. Luego de diagnosticar, yo utilizo ciertas tablas que me permiten poder especificar el problema que yo voy a trabajar, ¿ya? ¿Por qué? Porque las necesidades, como ustedes saben, en general son muchas, o sea, cada persona te va a decir una necesidad distinta, una problemática distinta. ¿Cómo yo jerarquizo para poder llevar a cabo cierta investigación o un proyecto social, por ejemplo?
¿ya? Lo que yo hago es utilizar ciertos métodos que puede ser, no sé, hay ciertas tablas, por ejemplo, hay una bien conocida como que es la tabla de priorización, ¿ya? O sea, hay técnicas que me permiten a mí priorizar para poder llevar a cabo ese proceso investigativo o para llevar a cabo un proyecto de investigación o para llevar a cabo algo tan simple como un proyecto social, ¿ya? Si nosotros lo vemos desde la mirada del trabajador social. Entonces, cuando nosotros... Profesora, Dígame. entonces, para responder la pregunta, ¿qué es la investigación social? No sé, al final yo puse como un mecanismo para diagnosticar a través de métodos situaciones macro y micro. ¿Está bien? Sí, situaciones, pero tiene que ver un poco con todo lo que dijeron tus otros compañeros, porque yo, la definición de la investigación social no tiene que ver quizás con el diagnosticar, sino que eso tiene que ver llevarlo, qué es lo que hace un trabajador social en lo concreto en base a una investigación social, ¿cachai? Cómo nosotros... porque mi mirada, si esta clase te la hiciera un sociólogo, va a tener una mirada muy distinta. Si esta clase te la hiciera un antropólogo, obviamente va a tener una mirada mucho más teórica. Yo te estoy hablando más desde lo práctico. Cuando tú realizas o quieres realizar una investigación social, generalmente nosotros, los trabajadores sociales, apuntamos directamente a hacer una investigación teórica, a buscar ciertos modelos, obviamente después vamos, pero todo eso, los planes de intervención, el sujeto, la familia, la comunidad, las redes, todo eso viene después del diagnóstico, porque efectivamente la técnica que nosotros tenemos como para poder visualizar ciertas problemáticas posterior, porque recuerden que nosotros, los trabajadores sociales, aplicamos más que investigamos, entonces quizás los de las áreas sociales, que son, como lo dije recién, el psicólogo, ¿cierto? El sociólogo, el antropólogo, se han dedicado más quizás a investigar. Sin embargo, nosotros, ustedes manejan un poco como la historia del trabajo social, ¿o no? ¿Alguien pudiese contar un poco como los procesos de intervención en el trabajo social o cuándo se iniciaron? Porque nosotros podemos ser una carrera que quizás aplica en Chile, que trabaja más desde la práctica. Sin embargo, nosotros somos pioneros en América Latina en la carrera de trabajo social, ¿ya? Nosotros trabajamos desde los planes de intervención desde los años 60, 70. Obviamente después vino el golpe de Estado, hubo todo un tema de cierre de las carreras de las universidades más prestigiosas de Chile, que tiene que ver con la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que de hecho estas universidades no hace muchos años volvieron a abrir la carrera nuevamente. Entonces, de alguna manera, quizá a lo mejor no nos hemos segmentado en una posición más desde la investigación, pero desde la intervención nosotros hemos aportado, ¿ya? Obviamente vino el tema de la reconceptualización posterior al golpe de Estado, que fue en los años 90, cuando después viene el tema de la democracia, ¿cierto? Recuerden que los inicios del trabajo social tienen que ver principalmente con temas de salud, ¿ya? Porque fue Alejandro del Río, ¿cierto? Quien trajo esto desde Francia, supo que estaba esto que existía, ¿cierto? Se lo trajo para Chile y dijo ya, montémoslo acá, que primero partió como desde la caridad, desde la necesidad, ¿cachai? Luego empezamos a trabajar, pues, o sea, ya no nos quedemos solo en esto, pues, y visualizamos problemáticas, pues, que tenían que ver con problemáticas políticas, con problemáticas económicas, porque lo que nosotros, por ejemplo, hoy en día estamos viviendo en Chile, bueno, fuera de la pandemia, pero el estallido social, son temas que se han repetido a lo largo de la historia, o sea, no es que lo vivamos ahora, sino que esto ya viene desde que Chile es Chile, ¿ya? Entonces, en distintas épocas, con distintos presidentes, distintos políticos, pero distintas formas, pero en la práctica el problema sigue siendo el mismo, ¿ya? Entonces, cuando se empiezan a visualizar estas problemáticas, viene el estallido intelectual, ¿cierto? Donde obviamente parte del área social empieza con este proceso como más teórico. Ahí ya el trabajo social empieza a introducirse también un poco como en
en lo que es la teoría, en los procesos ya más de intervención, ¿ya? Entonces, por tanto, empieza a tener un rol más protagónico que no solo tenía que ver con temas de caridad, sino que también tenía que ver con temas transformadores. Nosotros, como trabajadores sociales, a mí me carga la palabra ayuda, porque nosotros no ayudamos, ¿ya? Eso quedó como en el año 25, chiquillos, o sea, eso ya así como, chao, no existe eso en el lenguaje. Usted no estudió trabajo social para ayudar a la gente, usted estudió para transformar, para educar, para entregar conocimiento, para hacer otro tipo de cosas, ¿ya? Nosotros somos mucho más que eso. No somos sí, trabajamos basado en el asistencialismo, sí, porque lamentablemente estamos en un estado asistencial, po. O sea, el gobierno, los estados, históricamente han sido sumamente asistencialistas a la hora de llevar a cabo las políticas públicas. Sin embargo, nosotros siempre buscamos un poco más, ¿ya? Entonces, hay una linda historia también, que obviamente en algún momento se vio quebrada, pero que después continuó, y hoy en día el trabajo social ha ido tomando también un mayor protagonismo, y la idea es poder llegar a esto, po, llegar a investigar, po, ¿cachai? O sea, no quedarnos solo en la práctica, que los demás investiguen y nosotros ejecutamos, ¿ya? Nosotros podemos llegar a eso también, así que con esto también los invito a seguir estudiando, chiquillos. El conocer, el aprender, el saber cosas nuevas nos abre la mente, ¿ya? Que no nos quieran educados, eso no significa que nosotros no nos queramos educar, ¿ya? Así que es sumamente importante siempre ir leyendo, aprendiendo, lean lo que es lo lindo, ¿cierto? Y también lo duro que ha tenido la carrera del trabajo social. Reencántense con esta carrera, porque puede ser una carrera que muchos dicen, ay, que es linda, ayuda a la gente, pero la verdad es que también es una carrera de frustraciones, porque nosotros trabajamos bajo muchas limitancias, ¿ya? Así que eso es importante, llegar acá. Entonces, como vamos a llegar acá, a la investigación, ¿cierto? Es por eso que también tenemos que entender puntos importantes que tienen que ver con las teorías, pues. Y en este caso, me dio calor, tengo la estufa al lado, discúlpenme. Cuando llegamos al tema de la teoría, vamos a hablar un poco como de la escuela clásica, ¿cierto? En la sociología, que hay un esquema. Este mismo esquema está de hecho en el OVA. Si la Marlene dijo que había visto el OVA, tiene que haber visto el esquema, ¿ya? Entonces aquí parte en el siglo XIX y termina en el siglo XX, ¿ya? Cuando parte la sociología, parte con el positivismo a través de Augusto Comte, ¿cierto? Que finalmente critica todo lo que venga de las ciencias, manifestando lo contrario, que el idealismo hegemónico viene como de Engel, que es desde lo absoluto. O sea, finalmente esto es lo opuesto quizás a lo que vamos a ver de Karl Marx, ¿ya? Porque de hecho ellos son sumamente como críticos de la otra posición, ¿ya? Después viene la teoría de la elección racional, ¿cierto? Que es una decisión que es tomada relacionada a sus beneficios y a los costes de la visión desarrollada por un economista como el padre del capitalismo, que es Adam Smith, ¿ya? Esto lo van a profundizar, acá lo estamos viendo así como una lectura mínima, ustedes lo van a profundizar en el OVA. Por eso es importante que lo desarrollen, porque de hecho el ensayo está en relación en esto mismo, ¿ya? La teoría de Marx tiene que ver con aspectos económicos, la influencia de todos los otros aspectos de la vida, de la sociedad. Esta última se instruye y se basa en el conflicto, haciéndose evidente las contradicciones de los medios de producción entre los empresarios y el proletariado. La teoría de Durkheim dice que es el consenso social que le ayuda al desarrollo de las sociedades. Plantea que la sociedad mecánica une a las sociedades pequeñas y que la sociedad orgánica une a las sociedades más grandes. Y por último, Max Weber señala: los hechos sociales son resultados acumulados de las acciones individuales,
las acciones de los individuos es fundamental al sumarse con otras. Esto es dentro del siglo XIX al siglo XX, que lo van a profundizar en los videos que están en el OVA, ¿ya? Cuando tú hablas de la sociología en el siglo XX, se divide en estas dos escuelas, que es la escuela funcionalista, que es de Durkheim, ¿ya? Y la escuela marxista, que es el postulado, ¿cierto?, de Karl Marx. ¿Alguien alguna vez ha leído algo sobre Durkheim o Marx? ¿Alguien ha leído alguna vez o tiene algún conocimiento sobre la teoría de Karl Marx? Yo por lo menos no. ¿No? Ya. No, Ya. no, Entonces, profesora. entonces lo que vamos a ver, porque es súper importante, tener conocimiento, y yo creo que todos saben cuál es la teoría de Karl Marx, pero solo que no la han internalizado, y ahora que veamos un videíto, y con eso vamos a terminar la clase. Marx es como más socialista, ¿o no? Ligado al comunismo. Exacto. Marxista, es marxista. Marxista. Sí, pues, en la escuela marxista. Sí, ¿ya? Entonces están estas dos escuelas, esta que critica esta que critica esta, y en el video vamos a ver el porqué, ¿ya? Como para que les quede un poco más claro, y lo siguiente que tenía de la PPT, finalmente lo vamos a ver en la clase siguiente, que tiene que ver un poco con la metodología quali y quanti, que lo vamos a ver en la clase siguiente, ¿ya? Cuando hablamos de estos dos, que es el versus, ¿cierto? Está finalmente la escuela institucionalista, que tiene que ver con los seguidores de los postulados de Max Weber, ¿ya? Y esto obviamente hace un giro del cambio lingüístico, que tiene que ver con temas más idiomáticos, y el postmodernismo, ¿cierto? Que tiene que ver con, de alguna manera, con una corriente más bien filosófica, ¿cierto? Que busca como un pensamiento más centrado quizás como en el individuo desde las tecnologías, ¿ya? Es como hacer un antes y un después en el siglo XIX al siglo XX, ¿ya? Que principalmente comienza en Europa, porque son países mucho más desarrollados que quizás América Latina, que somos países quizás más tercermundistas a la hora de implementar estas nuevas técnicas, ¿ya? Voy a ver, chuta, yo nunca, a ver, déjenme ver cómo poder hacerlo para que este video, espérenme un cachito. ¿Escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, ya, ahora va a empezar, pero los voy a compartir. Esperen un momento. Ahí está. Ya, ¿lo ven, cierto? ¿Se ve la página? Sí, Sí, profe. se ve. No, no se ve. Ahí sí. Ahí sí se ve. Ya, ahí. Ya, esto dura 5 minutos, vamos a verlo, tomen atención, ¿ya? Y luego de eso vamos a tener una pequeña conversación y damos por finalizada la clase de hoy. En una sociedad es conocer cómo se logra la existencia y el acceso a alimentos, vestido y vivienda. Esta puede ser... No se escucha. Se escucha súper despacio, profesora. Está muy bajito. Ahí, a ver, déjenme ver cómo... Se escucha muy bajo. Oye, yo lo escucho tremendamente fuerte. Ya, a ver. La verdad que acá no escucho nada. ¿No escucha nada? A ver. Si lo pongo así como a todo volumen. A ver. ¿Ahí? ¿Ahí sí o no? ¿Ahí sí? Sí. No. ¿No? No.
No, profesora. A ver. Profesora, ¿y se envía el link y cada uno lo vemos? Creo, sí. Sí, ¿cuál? A ver, espérenme. Ya, lo vamos a ver, lo pueden... ¿Por el chat nomás? Sí, lo vemos como al unísono, ¿les parece? Voy a tratar de Sí, ver... pero me parece. Sí, ya voy a tratar Escríbalo de... en el link, en los mensajes y nosotros lo cortamos y lo pegamos. Ya, ok. Esperen, denme un cachito. Ah, porque tengo que... Ya. Ya, ahí lo mandé. Ya, entonces ahora lo pueden ver. Vamos a... Son 5 minutos de video, lo ven, terminamos con el video y comenzamos. Voy a tratar de ver, de ver cómo lo podemos hacer para que lo veamos todos, porque vamos a seguir viendo videos en la clase, ¿ya? Ya, ahora lo podemos empezar a ver, así que voy a poner silencio mientras yo, ¿ya? Estoy viendo un video. La profesora no lo pudo poner, así que cada uno lo tuvo que poner en su computador.
instituciones y permite evolucionar a la sociedad. ¿Lo terminaron de ver, chiquillos? Ya. Todavía lo estamos viendo. Ya. Y ya lo terminé de ver, profesora. Estoy lista igual. ¿Sí? Ya. Igual. Es un video súper clarificador de las dos teorías, ¿cierto? ¿Se comprendió ahora que lo vieron o no? Ya, Sí, entonces, profesora. sí, ya. Entonces, cuando dice, por ejemplo, Marx, dice, la sociedad está manipulada por dos grandes capitalistas, que son los dueños de los medios de producción. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de la teoría que él plantea? Breve, chiquillo. Y yo creo que es lo que se ve ahora y que se ve mejor reflejado en estos momentos de crisis. ¿Cierto? Y pasa en nuestro país que no solamente son ellos, sino que además son los mismos que participan en la política. O las Claro. mismas familias al menos. Sí, o sea, es que la política siempre estuvo como ligada a cierto apellido durante mucho tiempo. Recién como que se está abriendo apellidos distintos, apellidos ya así Apellidos como... y a estatus social también. Claro, también. Hoy en día, Claro. antes, no sé. Como lo es el monopolio de las grandes marcas. También. Un monopolio de política. O sea, porque no es solo quizá la política en sí misma, si tú te das cuenta es como de la materia prima, ¿cachai? Es como yo trabajo, creo una puerta, por eso me pagan, yo estoy dándole un servicio al otro, o sea, de alguna manera él lo plantea desde lo más ínfimo, ¿cierto? Que es casi como desde el cortar el árbol, ¿ya? O sea, a todo lo que se produce dentro de este sistema, valga la redundancia, productivo para llegar a ser lo que va a ser y le da valor a la mano de obra, ¿cierto? Cosa que sucede quizás con la otra teoría,
¿A qué le da más sentido? La de la Trabajo en conjunto, como el trabajo más en conjunto. ¿La del funcionalista? Como algo de más de jerarquía. Sí, tiene que ver más con eso, con... hay como un tema de... que de Con las hecho... estructuras sociales. Más estructural, yo creo. Más estructural, ¿no se le asemeja un poco quizás como al sistema que estamos, o no? Sí, más por el Estado, las leyes. Más. ¿Cierto? Porque tiene que ver Sí. como con una estructura base. ¿Qué más plantea? Dice el estatus social. Ya, el estatus social, ¿cierto? Que estos cambios no son de alguna manera... ¿Más dinámico? No son dinámicos, son graduales. Más dinámico. No son dinámicos, son graduales. Son graduales. Uno de la sociedad tiene que cumplir un rol, y es como un rol establecido, y al cual tiene como que respetarse por lo mismo de mantener como la paz social. El trabajador tiene que hacer su trabajo calladito, el empresario tiene que seguir funcionando con sus ganancias, y como que si hay un cambio que sea chiquito, como fue lo que estamos negociando, en la medida de lo posible. Por las cambio, voluntades. Ustedes saben claro. que esa palabra es clave y es la más patética. Todo se trabaja en base a voluntades. Sí, muy bien, Pato, tiene que ver con eso, con los cambios sociales profundos. En ese estado, este autor no plantea cambios más profundos, porque si no eso puede llevar como levantamiento de las personas. A las revoluciones. A una revolución, a un estallido. Y eso es lo que no se puede permitir en un estado donde yo quiero mantener una estructura. ¿Les hace más sentido, no? ¿Podemos? ¿Sí? Sí. Estructural funcionalista, la estructura para que siga funcionando todo como así debe ser. Como hemos vivido en realidad, un poco, ¿cierto? O sea, como no hemos... tiene que ver un poco con eso, ¿ya? O sea, de repente a veces uno no... eso es lo bueno también de estos ramos, que te permiten entender la lógica de donde tú estás situado, ¿cachai? Como que te permite de alguna manera comprender de manera más teórica, a través de fundamentos, de que estamos en una estructura y que esta estructura no es, porque sí, no es que se le ocurrió al gobierno de turno mantenerla, sino que son estructuras bases que se toman, ¿cierto? Que están probadas, ¿ya? Y que de alguna manera se hacen como partícipe o parte de lo que quizás hoy en día estamos construidos como Chile, pero estamos como en una dicotomía, ¿pum? Porque estamos como en las dos fases, parece, ¿o no? ¿Qué piensan? Pero cuando Marx, ¿no? Él habla de sociabilizar los medios de producción, ¿no? Sí. Y eso es como que, bueno, como el principio de que los trabajadores sean los dueños del todo el proceso, ¿o no? Claro, un poco así, y por eso quizás pudiese ser como más extremista su postura, ya entendiendo que como él lo hizo, a él le costó. Es que es como darle a todos valor, no a unos por sobre otro. Claro, tú lo puedes tomar también desde esa postura, y quizás para el otro que es más, ¿cómo decirlo? No es tan osado, quizás como lo dijo Leticia, convence más que como lo dijo Pato, porque Pato lo dice como más abiertamente, ¿cierto? La Leti como que adornó un poco más lo mismo, pero más bonito, que es habitualmente como nos adornan a nosotros las palabras cuando nos dicen algo, ¿cierto? Y nosotros lo escuchamos lindo y decimos, sí, sí, y después la letra chica es otra, ¿ya? Sí, pues tiene que ver con darle valor, darle un sentido, o sea, tú lo hiciste, tú te lo ganaste, tú te lo mereces, ¿ya? Quizás puede ser muy radical para algunos, para otro es lo que se merece, a lo mejor hay que llegar a un punto de equilibrio, pero eso, acá no vamos a llegar como a la discusión de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿ya? Lo importante es que ustedes creen su propia reflexión en base a cómo hoy día estamos situados desde
de alguna manera, viéndolo desde una escuela, ¿cierto? Que puede ser funcionalista, o puede ser marxista, o puede ser weberiana, ¿ya? De alguna manera, cómo nosotros podemos reflexionar lo que nos ha tocado vivir, o lo que le ha tocado a Chile vivir en la historia. Ustedes ahí pueden hacer la similitud, ¿ya? Entonces, finalmente este video lo que le invita un poco es como a entender por qué después llegamos los trabajadores sociales, ¿cachai? O sea, está todo el proceso de la investigación, el tema sociológico, filosófico, de cómo construir, ¿cierto? De finalmente qué visión nosotros instauramos en un sistema donde vivimos, y también en base a eso es porque de alguna manera nosotros después también llegamos como a la parte más desde el proceso de intervención, ¿ya? Pero esto tiene el sentido más reflexivo y el de entender la lógica donde ustedes están situados desde la investigación, desde la sociología y la filosofía, ¿ya? Esa ha sido la clase de hoy. El próximo martes vamos a seguir, voy a tratar de ver cómo lo puedo hacer para que los videos los podamos ver todos en conjunto, ¿ya? Fue un gusto conocer los chiquillos, luego, entre jueves y viernes espero que se pueda subir el trabajo, el primer ensayo. Recuerden que es de 2 personas, y si tienen cualquier problema, la Marlene se comunica conmigo y ella, como buena delegada, transmite la información a todo el curso, ¿ya? Ya, profesora. Ya, genial. Ya, chiquillos, una excelente jornada, que descansen, vayan a tomar 11. Un abrazo para todos ustedes. Que estén muy bien. Un gusto, profesora, que esté muy bien, gracias. Hasta luego, profesora. Un gusto, chao, compañeros. Chicos, nos vemos.